Yo voy a hablar... No, la que me toca es la otra. Vale, yo simplemente en continuación a lo de buscando una cura. Yo voy a hablaros de algo que habéis oído mil veces, que es la terapia génica. La terapia génica, cuando se habla de terapia génica, no se ha aplicado, no se ha pensado para una enfermedad tan complicada como la que estamos nosotros trabajando, las enfermedades crónicas. Y sin embargo, la razón del por qué no se ha pensado para esta enfermedad es porque está en el cerebro, es decir, el problema está en el cerebro y hay que de nuevo cruzar esa barrera famosa. Lo que ocurre, afortunadamente, es que todos estos años de trabajo con terapia génica y con los vectores, que ahora hablaré un poquito de ellos, lo que hace posible una terapia génica que solucione problemas de una enfermedad, estos vectores ahora tienen esa posibilidad de atravesar de forma selectiva la barrera hematoencefálica. Y antes, cuando veíamos imposible llegar a cruzar esa barrera, ahora creemos que se puede cruzar. Entonces, yo lo que os voy a contar es un poco lo que hace 10 años era una auténtica fantasía, ahora estamos muy cerca, de verdad, muy cerca de una realidad. Entonces, voy a dar mi opinión sobre cómo veo yo el futuro de la terapia génica. Simplemente empiezo con una definición, que es una aproximación terapéutica que utiliza la transferencia, que puede ser a través de la reparación, sustitución o adición de genes dentro de una célula con el fin de curar una enfermedad. Eso es lo que todos más o menos sabíamos. El objetivo, por tanto, es modificar la información genética de la célula del paciente, que es responsable de la enfermedad, para que esa célula recupere su normalidad. Pero os recuerdo que las células que queremos reparar son las neuronas. Incluso otras que están cerca de las neuronas, que son la glía que llamamos, pero bueno, las neuronas queremos reparar. Y están en el cerebro y hay aproximadamente 10 a la 9 neuronas en el cerebro. Estamos hablando de muchas neuronas. La terapia génica se puede hacer, para otras enfermedades, se puede hacer de dos formas. Una, modificar esta dotación genómica o génica en una célula sacándola del individuo. Vamos a coger la médula ósea, por ejemplo, del individuo, la sacamos a un tubo de ensayo. En el tubo de ensayo aplico la terapia génica, sustituyo estas células, mejoro estas células, vamos a decir, las curo en el tubo de ensayo y luego cojo otra vez las células y se las vuelvo a poner al paciente, curar al paciente. Esto con el cerebro no me la sabéis que esto no se puede hacer. Nos tenemos que olvidar de la terapia génica ex vivo. Tenemos que trabajar directamente con el individuo y con el problema que tenemos que trabajar con el cerebro. ¿Sobre qué tipo de enfermedades crónicas podríamos actuar? Pues podríamos actuar con aquella que me permita trabajar en una fase preclínica o en una fase clínica inicial. No es lo mismo trabajar con un cerebro sano, por ejemplo, en un portador que tiene una mutación completamente sano, una persona que va a estar durante 30 años de su vida completamente sana, a trabajar con un individuo que ya ha empezado a tener una enfermedad, bien de forma esporádica o bien porque tiene la mutación y ha llegado el momento de que empiece a desarrollar la enfermedad. Creo que todo el mundo preferiría trabajar aquí que trabajar aquí y, por supuesto, que trabajar aquí. Estas serían las enfermedades crónicas genéticas de individuos sanos, como sabemos, las tres más típicas, y estas serían las enfermedades crónicas esporádicas en distintas fases de la enfermedad. Pues bien, en esta situación existirían, yo veo, tres distintos tipos de terapias génicas para tratar el problema. Una, corrigiendo la mutación. ¿Tenemos una mutación? ¿Sabemos que el portador tiene una mutación? Pues quitémosla. Sustituyemos la mutación por otra que ya no tiene la mutación. ¿No parece obvio? La otra opción es reduciendo la cantidad de proteína del prión. No estamos hablando de que en la cadena funciona porque hay un montón de individuos ahí corriendo en el patio. A quitarles, a decirles que se vayan a casa, ya verás cómo no juegan. Esto es lo que decía Jesús, que se puede corregir con los asos.
Pues ¿por qué no hacemos terapia génica para conseguir lo mismo, para reducir los participantes del juego de la cadena? Yo no soy nada divertido en mis charlas, esto me gusta que haya sido después de Jesús porque puedo aprovecharme de él. La otra opción es produciendo una proteína del prión dominante negativa funcional, que esta no la he hablado mucho en el juego. Yo diría que escondemos dentro de los participantes del juego a 3 o 4, son en total 10, no hace falta otros 10. 3 o 4 les digo que los transformo en algo que cuando se enganchen, cuando les cojan, lo inutilizan la cadena. Eso es una dominante negativa. Tenemos 10 jugadores, 4 de ellos son como tóxicos, vamos a decir así, para la cadena. Como la cadena no tiene ni idea cuál de ellos es, cogen a uno tóxico y la cadena tiene que sacarse. Se acabó la historia. Eso sería hacer una dominante negativa. Vamos a ver cuáles serían las ventajas. Empezamos corrigiendo la mutación. Los pros. Sería la solución definitiva. Si se consigue cambiar el 100% de las células, ya no tendríamos la misma probabilidad de tener una enfermedad priónica que un individuo normal. 1 de cada millón. Habríamos curado la enfermedad. Podría tratarse cualquiera de las enfermedades priónicas genéticas, porque todas se basarían en lo mismo. Cambiar la mutación, sabríamos cuál es y sustituiríamos el gen malo por el gen bueno. ¿Cuáles son las contras? Que es muy difícil de implementar esto a ese nivel del 100% de las células. Habría que implementarla pronto porque se desconoce cuándo comienza la enfermedad. Esto es un tema complicado. En una persona que es portadora, no sabemos muy bien si el proceso ha empezado a los 40 y desarrolla la enfermedad a los 43, o el proceso ha empezado a los 7 años y la enfermedad empieza a los 43. Si es lo segundo, esta terapia no es muy útil, porque si el proceso ya ha empezado a los 7 años y yo cuando tiene 35 años le hago la terapia y le cambio todas las células, lo que no voy a poder cambiarle, no puedo pararles el proceso que ha iniciado. El proceso implica que ya hay priones mal plegados. Significa que se va a encontrar con todas las proteínas, no van a ser mutadas, pero van a ser normales y van a ser perfectamente propagables. Es decir, aquí no solucionaríamos el problema. Por tanto, esto hay que considerarlo como un contra. No tiene utilidad en la enfermedad esporádica, porque no puedo corregir nada. La enfermedad esporádica aparece cuando el gen es normal, la proteína es normal. Reduciendo la cantidad de proteína del prión, que es lo que hemos dicho, los ASOs tienen esa virtud, lo que a través de ese acoplamiento en la célula y disminución de la proteína que se produce. Los pros, si se aplica localmente, no se requiere llegar al 100% de las células. ¿Y por qué estoy centrándome en localmente? Porque somos conscientes de que cambiar un cerebro completo es realmente difícil. Pero si a mí me dicen, y esto es un tema de investigación, si a mí me dicen que seguro que cualquier enfermedad, por ejemplo el insomnio familiar fatal, empieza en el tálamo, pues yo me centro en el tálamo, que es completamente diferente a centrarme en el cerebro completo. Entonces, si yo trabajo directamente en una zona muy concreta del encéfalo, y es ahí donde produzco me centro en la reducción de la proteína, lo que estoy básicamente es complicando al cerebro a que empiece una enfermedad priónica, pero de una forma mucho más eficaz porque solo me estoy centrando en una zona. Es decir, el tálamo y la corteza están a una distancia de 20 centímetros o 25 centímetros. Si yo tuviera que reducir la proteína en todo el cerebro, que pesa casi 2 kilos, eso es mucho más complicado que simplemente cambiar la cantidad de proteína en una zona muy pequeña. Pero puede que sea suficiente, porque es ahí donde empieza el problema, en al menos alguna enfermedad. Serviría para todo tipo de enfermedad crónica, siendo más eficaz, es decir, en cualquier momento de la enfermedad. Obviamente, si está muy desarrollada, el efecto vamos a verlo mucho menos llamativo que si ha empezado ya. Pero en cualquier caso, un proceso priónico, como el de la cadena, juega mucho en desventaja, la cadena, el malo, cuando tiene muchos menos nuevos participantes.
Por eso funcionaría también en todos los tiempos, pero mejor en los preclínicos. Y tendría un efecto rápido. Es decir, esto sería cambiar y ya empezaríamos a ver la reducción. Eso también es un pros. Esto es un ejemplo de un estudio que hemos hecho, que le hemos mostrado precisamente al grupo de Jonis a través de Sonia y su marido, y Eric Minekel, en el que demostramos cuál es el efecto de reducir al 50% la cantidad de proteína. Trabajamos con un modelo muy rápido, ¿no?, de animales, en el que nos permitía ver qué pasa cuando tiene el 100% de la proteína en todo el cerebro o el 50%, la mitad. Y aquí tenemos dos ejemplos. Estas dos indican dos dosis, es decir, la inoculación de estos animales. Esto es un grupo de animales que tienen el 100% de la proteína. Y este es otro grupo de animales que tienen el 50% de la proteína. Veis cómo ha habido una reducción de tiempo enorme, de 65 días a 150. Eso es como curar la enfermedad. En humanos estamos hablando de 30, 40 años de retraso. El hecho de que haya dos curvas es porque se han utilizado dos cantidades de priones, vamos a decir así. Cuando pones mucha cantidad, reduces hasta aquí. Cuando pones menos cantidad, todo se retrasa, pero también se retrasa el efecto, bueno, todavía se retrasa más el efecto cuando hay menos proteína. Por tanto, esto es una demostración de que si consiguiéramos mañana mismo reducir el 50% de la cantidad de proteína que tenemos en el cerebro, prácticamente tendríamos desarrollos priónicos, enfermedades priónicas tan lentas que en muchos casos ni aparecerían. Los contras, de nuevo, difíciles de implementar, y podría no ser suficiente la intervención local. Yo lo que os he dicho es un poco la teoría. Las cosas empiezan en el tálamo, en alguna enfermedad, pero esto no es matemáticamente, no es matemático. Eso significa que yo puedo trabajar en el tálamo y en otra zona del cerebro estar comenzando el proceso, aunque sea un poco más lento, y al final obtengo la enfermedad. Por eso lo ideal sería trabajar con todo el encéfalo, con las dificultades que tiene. Podría ser no tener un efecto grande, no tener un gran efecto dependiendo de la evolución del proceso priónico. Si está muy avanzada la enfermedad, la reducción de niveles de proteína no se vería, no notarías tanto la diferencia. Y por último, la producción de una proteína del prión dominante negativa funcional, que es la que más nos gusta, o a mí al menos, y porque tiene una serie de ventajas muy importantes. ¿Qué es lo que os decía? Aquí hemos metido ahora a 4 espías dentro del grupo de los 10 que están sueltos. Esos 4 espías no informan a la cadena de que como les cojan, bloquean la cadena. Los 4 espías son irreconocibles. Por tanto, yo sigo teniendo 10 personajes en el campo que actúan de la misma forma. Lo que tenían que hacer, lo hacen. El espía lo que tenía que hacer lo hace bien, igual. Son indistinguibles. ¿Y esto por qué es importante? Porque esos que están en el campo tienen una función. No sabemos muy bien cuál, pero tienen una función. Y hay 10 y hacen la función de 10. Si yo quito de 10 a 5, como en la terapia anterior, es decir, reduzco la cantidad de los individuos en el campo, ahora solo tengo 5, es verdad, va a ir más lenta la enfermedad. ¿Y qué pasa con el resto? Yo necesitaba para mi cerebro 10 individuos y me acabas de quitar la mitad. Mi cerebro va a funcionar igual. Es una proteína que no sabemos muy bien para qué sirve, pero tiene que servir para algo. Entonces, ¿qué preferís vosotros? ¿Reducir a 5 o que haya 4 o 5 espías que sabemos que funcionan igual que los otros, pero que además tienen la peculiaridad de bloquear la cadena en cuanto les cojan? Pues eso es una dominante negativa. Funcionar, que es lo que queremos indicar aquí. Funcionan como cualquier otra proteína, pero no son capaces de mal plegarse y por tanto bloquearían la cadena. Si se aplica localmente, no se requeriría, ya empezamos con esto, si se aplica localmente no se requiere llegar al 100% de las células, por lo que decía. Al bloquear la cadena completamente, no necesito tener todas las proteínas dominantes negativas, bastaría con que unas pocas estuvieran mezcladas en el campo para ir bloqueando poco a poco. Tendría un efecto muy potente sin haber llegado a la transformación del 100% de las células. Tendría un efecto inhibidor muy potente sobre el proceso priónico, por lo que os he comentado, y también tendría un efecto rápido. De nuevo, difícil de implementar,
podría no ser suficiente en una intervención local, por la misma razón que antes, vaya, la verdad, que nos está dando esto, no sé. Hola, hola, joder. Perdonad, todo es lo de los problemas del directo. Y vale. Gracias, Carlos. Podría ser lo suficiente una intervención local. Es por lo mismo que os he dicho antes, de reducir la proteína tendría el mismo problema. Bien, fases a realizar para conseguir una terapia génica en humanos. Pues primero, estudios previos que permitan conocer el tipo de elementos que se deben utilizar para desarrollar la terapia, como seleccionar estas proteínas dominantes, diseño de estrategias basadas en CRISPR-Cas, que ahora os diré rápidamente lo que es. Diseño y generación de modelos in vitro, tenemos que tener modelos in vitro, no podemos hacerlo directamente sobre humanos, obviamente, y que permitan evaluar estas nuevas aproximaciones. Esto es un trabajo de más de 5 años. Afortunadamente está en verde porque esto es lo que nos dedicamos nosotros en el laboratorio, a hacer esto. Entonces estos 5 años ya no hay que esperar, porque estamos en una fase en la que tenemos muchísima información, estamos muy cerca de tener precisamente un modelo maravilloso, unas técnicas maravillosas, como la de CRISPR-Cas, que quizá no la habéis oído, pero sí que habéis oído quizá la capacidad de editar los genes, edición génica, capaz de modificar. Le han dado el premio Nobel a... Bueno, ya os avanzo que la descripción del CRISPR-Cas lo descubrió un español que se llama Mójica. En su tesis doctoral describía cómo funcionaba. Eran unos virus que tenían capacidad de modificar los genes de unas bacterias, y eso los más listos la utilizaron para desarrollar una tecnología que tiene capacidad de modificar los genes a unos niveles extraordinarios. Esa tecnología es lo que hace que ahora no sea fantasía, y hace 10 años esto era una fantasía. Por tanto, podemos editar genes. Y podemos editar no solo ex vivo, sino in vivo. Ahora también tenemos la capacidad de seleccionar las proteínas dominantes negativas, esos espías que tenemos, y los podemos elegir muy buenos, que sean muy funcionales, que funcionen muy bien. Y tenemos unos modelos rápidos, que trabajen con priones humanos, etc. O sea, este recorrido ya lo hemos hecho. ¿Qué nos falta? Nos faltan 2 años de trabajo, quizá más, un poco más, para la generación de todas las herramientas biológicas para el primer estudio preclínico de eficiencia en animales. Lo que básicamente necesitamos es generar resultados preliminares en animales. Esto que os he comentado, siempre he estado hablando de los humanos, cerebro humano, etc. Pero esto todo hay que probarlo en los animales. Y eso es lo que necesitamos investigar ahora. Todas esas herramientas que hemos adquirido durante estos más de 5 años, probarlos si funcionan. Y eso es a lo que estamos un poco obsesionando en el laboratorio. Bueno, lo digo yo, esto es lo que me obsesiona ahora mismo, y seguro que conociendo a los del laboratorio ya están temiendo, porque cuando me obsesiono con algo no suelo echarme atrás. Entonces, es una de las cosas importantes que nuestro laboratorio tendría que desarrollar. Y luego, pues, una vez que hemos conseguido, y así funciona siempre en ciencia, los laboratorios funcionamos generando resultados preliminares en modelos más sencillos, básicamente diciendo, señores, esto funciona, siempre y cuando el ratón, vamos a decir así, el modelo, sea capaz de reproducir lo que pasa en el humano. Ahora vamos a pedir un proyecto importante al Ministerio u otras fuentes, que como mínimo podría ser de esta cantidad, para que seáis conscientes de que estamos hablando de proyectos grandes, para adaptar esta terapia a humanos. Entonces, bueno, pues yo quería contaros mi sueño, mi fantasía, que ya no es tanta fantasía, pero algún día llegaremos con esta terapia génica a tener estudios preclínicos o experimentales en humanos. Bueno, nosotros también tenemos muy buenas colaboraciones con gente que trabaja solo en terapia génica. Y bueno, la verdad es que de aquí hace 5 años y ahora pues se ha dado un vuelco terrible. Es decir, todas esas herramientas que os he comentado tienen una eficiencia extraordinaria, y ahora sí que empiezan a ser una realidad. Primero, como digo, en animales, y luego ya trasladarlo posteriormente, si funcionan estos, en humanos. Y esto es lo que quería contaros, centrarnos en esto.
que ya solo agradecer... no sé si... Vaya, la de agradecimiento la tenía en la otra. Pues está ahí, lo que pasa es que se ha ido. Vale, nada, simplemente agradecer, por supuesto, a mi laboratorio, aunque ya sabéis que ahora se cambia tanto que las fotos no siempre coinciden. Y, por supuesto, a la Fundación por el apoyo y a otras instituciones que, gracias a ellas, bueno, pues podemos hacer todos estos estudios. Y eso es lo que quería contaros. Si tenéis alguna pregunta y si no, bueno, lo dejamos como... A ver. Hola. Desde la última reunión que hemos celebrado aquí, antes del COVID, hubo un cambio muy importante en la... Bueno, pero nombrasteis hace un momento que lo relativo al ARN mensajero, ¿no? Y que creo que es la clave que está detrás de las vacunas que se hicieron contra el COVID. Esta tecnología, que tuvo un impulso muy fuerte y muy reciente, ¿no? ¿Cómo puede influir en nuestros objetivos para que esto avance? Vale. ¿Os influye, vamos? Sí, por supuesto. Jesús ha explicado de una forma muy eficiente, sencilla, pero muy eficiente, cómo funciona el RNA mensajero, ese RNA que nos han puesto a todos, prácticamente aquí, casi todos, como vacuna. Este RNA tiene la particularidad de introducirse en la maquinaria de la célula y producir una molécula que llamamos proteína. En el caso de la vacuna, a nosotros nos ponen ese RNA, está envuelta en un lípido pequeñito, entra dentro de las células, en las células es reconocido como parte de la maquinaria, la célula le hace caso al RNA, produce la proteína y esa proteína sale a la membrana de la célula, es reconocido por nuestro sistema inmunológico como si fuera algo exógeno y da la casualidad que esa proteína la hemos diseñado para que sea justamente como la envuelta de nuestro virus, coronavirus. Por tanto, así funcionan los RNAs. Nosotros, en vez de hacer eso de producir esa proteína dominante negativa a través de un RNA mensajero, que podríamos, lo vamos a hacer, o la idea es hacerlo de una forma mucho más eficiente con adenovirus, que también hay vacunas que hacen lo mismo. Son unos virus que hemos modificado genéticamente para que entren dentro de la célula. Bueno, primero atraviesan la barrera, primer dato importante. Lo inoculamos intravenosamente, el virus se esparce por todo el torrente, atraviesa la barrera, llega a todas las células del cerebro, se mete dentro de las células y empieza a producirse más adenovirus, más virus, dentro de mis células de las neuronas. Son completamente inertes, de vez en cuando, básicamente son inertes, pero tienen la particularidad de producir la proteína que tú le has dicho que produzca. Entonces, lo que hemos conseguido ahora es que todas las células de nuestro sistema, de nuestro cerebro, tengan la proteína dominante negativa. Podríamos hacer lo mismo con RNA, pero en este caso, llegar al cerebro es muchísimo más complicado con esta tecnología de RNA que con la tecnología de los virus. Es tan eficiente la tecnología de los virus que hay vacunas, que algunos de vosotros habrá tenido, que es la de adenovirus es Janssen, no, AstraZeneca, y luego hay algunas otras. Pero básicamente todas se basan en lo mismo. Entra algo que luego informa a la célula para producir la proteína. El virus tiene la particularidad de que tiene capacidad autorreplicativa, que llega a la célula y se produce, se autorreplica y se mantiene. La ventaja de estos adenovirus diseñados para la terapia génica es que pueden estar replicándose en las células de por vida y por tanto estarían produciendo la proteína dominante negativa de por vida. Estarían protegiendo, evitando que la cadena creciera, porque ahí están siempre los espías. Sí, voy a reformular la pregunta. Muy interesante. Yo creo que lo que quiere decir, no he visto quién ha intervenido, lo voy a traducir a nuestro lenguaje, entre nosotros quizás nos entendamos. Yo creo que lo que él pregunta es ¿por qué no se aprovecha
esta tecnología que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos. Nadie pensaba o muy pocos pensaban que la tecnología de ARN iba a funcionar de forma tan eficiente y podríamos decir que incluso ha barrido un poco, no del todo, a lo de los adenovirus. Todo el mundo se quería poner la de Moderna. Es muy sencillo, es decir, la tecnología funcionaría igual, pero os voy a decir cómo en la práctica funcionaría. Yo cojo el RNA que produce una dominante negativa, la meto en el torrente sanguíneo, empieza a tener problemas con la barrera, no pasa la barrera. Pero vamos a hacer que diseñamos un liposoma, es decir, eso que nos han metido y nos da fiebre y todo eso, que no es el RNA, estos son los liposomas, que todos hemos tenido molestias cuando nos pinchan. Modifico eso, porque se puede modificar, y hago que uno fenomenal que atraviese la barrera. Vale, me meto el RNA con el liposoma, atraviesa la barrera, ya va a tener dificultad en entrar al 100% del cerebro. Estamos hablando de 2 kilos de cerebro, Llega el RNA a las células, produce la proteína dominante negativa y se acabó la historia. Mañana la proteína dominante negativa hará su labor, pasado ya menos, y dentro de 10 días se acabó la proteína. ¿Qué ocurre con las vacunas? Que solo hace falta que estén ahí, ser reconocidas una vez, y ya el sistema inmunológico ya ha montado todo el Cristo. Y es que ya ha reconocido algo como extraño y ha empezado la labor. No necesitamos que haya muchísima proteína ni durante mucho tiempo, pero nosotros sí. Y es por eso por lo que conceptualmente podría funcionar, pero en la práctica necesitamos otra metodología para mantener esa proteína dominante negativa durante mucho tiempo, y esos son los virus asociados para terapia génica. Pero vamos, perfecta la pregunta, porque has dado en el clavo, pero eso, hay que hacer pequeñas variaciones. ¿Sí? ¿Te he respondido? Vale. Si no hay más preguntas, yo paso ya directamente también a la... Ah, no, esto ahora vamos directo... Descanso y... Descanso ya. Ya, descanso.